¿Cómo salimos de nuestras operaciones? Básicamente tenemos tres formas. Imaginemos que determinamos que en esta zona es más probable que la acción del precio se mueva en dirección bajista. Entonces nos planteamos entrar y tomar una operación corta. La primera de las formas es salir con un objetivo fijo, es decir, nosotros establecemos, por ejemplo, que vamos a tomar beneficios cuando la acción del precio haya recorrido 3 veces nuestro riesgo. De esta manera la relación entre el riesgo y el beneficio será de 3. En este caso, si entramos en esta zona, la acción del precio nos sacará después de haber recorrido 30 ticks. Otra forma de salir de nuestra operación es con el trailing stop, es decir, nosotros tomamos una operación, pongamos que corta en este área, y saldremos siguiendo la operación, ajustando nuestro stop cerca de la acción del precio hasta que un retroceso nos saque. Entonces, lo que haremos será seguir la acción del precio moviendo nuestra orden de stop del punto de defensa original cerca de la acción del precio hasta que un retroceso del precio en la dirección contraria nos saque. La tercera forma de salir de una operación es por la propia acción del precio. Si la acción del precio nos indica en cierta zona que es más probable que este movimiento en el que estamos participando haya finalizado, simplemente saldremos ahí. Veamos estos ejemplos en más detalle. Si analizamos la acción del precio que tenemos en la pantalla, vemos claramente una vela HN, una vela HN que nos delata actividad profesional. Los traders institucionales están activos. Vemos que es una vela alcista que cierra lejos de máximos y que va acompañada de un volumen muy importante. Además, este nivel es el nivel máximo de premercado. Durante el premercado vemos que la acción del precio se mueve de una forma más o menos lateral y vemos también que aquí tenemos una falsa perforación bajista. Y podemos acabar de analizar esta acción con este canal. Vemos que hay un cierto movimiento ascendente cuando estamos cerca de la apertura del mercado cash y cuando el mercado cash abre vemos un movimiento bajista seguido de un movimiento alcista que rompe el máximo intradiario y que cierra lejos de este máximo, acompañado nuevamente de volumen. A continuación, el precio intenta desafiar este máximo, no lo consigue y nos da una vela bajista. Esta estructura nos podría hacer pensar que es más probable en este punto que el mercado se mueva en esta dirección. Bien, si esto es así, nosotros queremos participar. Hay varias formas de tomar este tipo de operación. Supongamos que nosotros somos conservadores y queremos defender nuestra entrada con un stop por encima del máximo anterior. E imaginemos que este cuadradito va a ser nuestro stop. Vamos a pintar, colorear en rojo este cuadradito para simbolizar nuestro stop. Nosotros queremos que nuestro stop esté como mínimo un tick por encima del máximo relevante. En el caso de la primera estrategia, si queremos salir con un stop fijo, debemos de determinar cuál es la proporción entre el riesgo que estamos asumiendo y el beneficio que deseamos obtener. Imaginemos que establecemos esta relación en 3, es decir, esperamos ganar 3 veces más de aquello que arriesgamos. Aquí tenemos una cajetita verde que es 3 veces mayor que esta cajetita roja. La cajetita roja nos indicará el riesgo, en este caso 10 ticks, y la cajetita verde el beneficio. Aquí tenemos una proporción de 3 a 1. Si este es el riesgo máximo y queremos defender nuestra operación por encima de este nivel, el precio al que debemos de entrar tiene que estar en la parte inferior de esta cajetita. Luego, después de ver esta configuración del precio, podemos disponer nuestra orden de entrada
en este nivel. Este retroceso del precio servirá nuestra orden y estaremos en este momento cortos, defendiendo nuestra operación por encima del nivel que hemos establecido a 10 ticks. Nuestra salida con una operación a un objetivo fijo será a 30 ticks en el caso de que hayamos determinado 30 como nuestra salida. Podríamos determinarlo en 20, 25, en 15 o en 45 en el nivel de ticks que establecemos que es apropiado debido a la acción del precio habitual de este mercado. Luego, si estos son 30 ticks, nosotros, si entramos en este nivel, saldríamos de esta operación cuando la acción del precio hubiese recorrido estos 30 ticks, es decir, nuestra salida, nuestra toma de beneficios, vamos a utilizar esta cajetita para representarlo, estaría en este caso, esta es nuestra toma de beneficios. Entramos en este punto y salimos en este punto. La misma operación la podemos tomar saliendo con un trailing stop. Esto significa que en vez de salir con un objetivo fijo a 30 ticks, lo que hacemos es tomar la operación y salir del mercado cuando el precio toca nuestra orden de stop. En este sentido, si entramos en este punto, tenemos una primera vela que va en la dirección de nuestra operación. Lo que podemos hacer al cierre de esta vela es proteger nuestra entrada poniendo el stop a break-even. De esta manera, si el precio retrocede, tocará nuestra orden, pero el riesgo lo hemos reducido a cero. En la siguiente operación, lo que podemos es empezar a ajustar el trailing stop para ir protegiendo el beneficio. Y en el caso de salir utilizando una orden de trailing stop, el elemento clave es saber a qué distancia debemos de poner nuestra orden de stop de la acción del precio en tiempo real. Por ejemplo, nosotros podríamos establecer que después de cada una de las velas, el máximo anterior, el máximo de la vela que cierra, nos sirve para proteger la entrada y así, cuando esta vela cierra, nuestro trailing stop podría moverse a este punto. Cuando esta otra vela cierra, nuestro trailing stop podría moverse a este punto. Cuando esta otra vela cierra, nuestro trailing stop podría moverse a este punto. Y en la siguiente vela estaríamos fuera. Hubiésemos obtenido en ticks la distancia desde el punto de entrada hasta el movimiento de retroceso que nos hubiese sacado. Pero es importante darse cuenta de que este retroceso nos hubiese sacado y justo a continuación la acción del precio hubiese seguido moviéndose en la dirección que anticipábamos. Luego quizás lo que podríamos hacer es elegir otra estrategia. Nosotros partimos con nuestra orden de defensa, nuestra orden de stop en el punto original, 10 ticks de la entrada en este ejemplo, y movemos el trailing stop después del cierre de 2 velas. Aquí tenemos pues la primera vela cierra, el stop se queda en su sitio, la segunda vela cierra y a continuación movemos el stop al máximo de la primera vela. Ha cerrado la segunda, hemos movido el stop al máximo de la primera. Esta es la segunda y esta es la primera en esta nueva acción del precio. Movemos el stop al máximo de esta vela anterior. Tenemos otra vela. Al cierre de esta otra vela, el stop lo movemos al máximo de la vela anterior. Esta vela nos mantendría dentro. Este stop estaría ya por debajo del máximo anterior, con lo que se quedaría en este nivel de precios. Esta segunda vela cierra, el stop se queda en el mismo sitio. Esta segunda vela cierra, el stop ahora va a este nivel de precios. Esta segunda vela cierra y a continuación tenemos esta otra vela que cierra en este nivel y aquí el stop está situado en este nivel y esta vela nos sacaría. Utilizando 2 velas en vez de una, podríamos evitar que un retroceso pequeño, como es este caso, nos sacase del mercado.
Luego, un elemento claro que vemos que es muy importante, que va a incidir mucho en nuestros resultados, va a ser a qué distancia, en caso de utilizar una orden de trailing stop, ponemos dicha orden de la acción del precio. Otra forma de salir con un trailing stop, si tenemos la orden en este nivel originalmente, es moviendo la orden después de un swing relevante del precio. Esto es, este primer movimiento nos deja con la orden en este nivel, o si estimamos que se ha movido una cantidad suficiente, podríamos también poner la orden en break-even, y esperamos a que haya un retroceso del precio, en este caso este es un primer retroceso del precio, una vela que cierra a favor de la dirección en la que estamos participando, y ahora sí, cuando ya tenemos este pivote, podemos defender tras este pivote nuestra salida. Tenemos este segundo movimiento y después nos encontramos con que el precio está empezando a hacer mínimos ascendentes y quizás es hora de defender nuestra operación moviéndola más cerca de la acción del precio. En cualquier caso, si el movimiento es tendencial y en consecuencia zigzagueante en una misma dirección, poner el stop de salida por encima del máximo del mínimo anterior nos puede servir para permanecer dentro de esta operativa. Ahora bien, el elemento crítico en el caso de la operación con trailing stop es saber a qué distancia de la acción del precio debemos de situarlo. La tercera forma de salir de una operación es por la propia acción del precio. Esto es, en el caso de que siguiésemos con este ejemplo y tomásemos la operación en este mismo nivel, defendiéndola tal como en las operaciones anteriores, la toma de beneficios estaría determinada por la propia estructura del mercado. Esto significa que, primero, tenemos que asegurarnos de que la estructura obviamente nos permite una salida natural superior a el riesgo que estamos asumiendo. Si estimamos que esta estructura con esta vela HN, este movimiento lateral, esta manipulación para inducir a las compras por parte del público acompañada de volumen, tiene una mayor probabilidad de que en este punto el mercado caiga hacia abajo, debemos de determinar cuánto hacia abajo va a caer, hasta dónde va a caer el mercado, hasta dónde estimamos que desde aquí el mercado puede llegar. Un punto importante en este ejemplo es este punto de aquí. ¿Por qué? Porque sabemos que aquí ha sucedido algo. Aquí tenemos el origen de un desequilibrio. Este desequilibrio, que vemos plasmado en forma de esta vela HN, obviamente es demanda desbordando oferta. Por esto vemos el precio cotizando a niveles superiores. Si mirásemos esto en un gráfico superior, también veríamos que en esta zona tenemos una resistencia que el precio salta. Luego, este movimiento, si bien en su base es un desequilibrio, justifica también el salto por encima de una resistencia. Si esto fuese así, esta operación podría ser cerrada en este nivel, es decir, en el siguiente nivel importante de soporte. Si entramos cortos en esta zona, el siguiente nivel importante de soporte puede ser este. Pero atención, también podríamos pensar que este nivel es un nivel de soporte, ¿de acuerdo? Así, tenemos que determinar si entramos en esta zona, ¿dónde tomamos nuestro beneficio? ¿Lo tomamos en este primer nivel, que a lo mejor podríamos bajar hasta este mínimo? ¿Lo tomamos en este primer nivel? ¿O esperamos que el precio llegue a este otro nivel? Este tipo de decisiones, que son discrecionales, dependen de la lectura que hagamos de la acción del precio. Si entendemos que aquí hay volumen climático en apertura y estructura de manipulación y esta vela HN responde a algo, quizás sentamos la tentación de ir a buscar un objetivo más ambicioso. Por ejemplo, el cierre de esta vela HN, lo cual suele ser habitual. Si además vemos que aquí tenemos solamente un impulso,
quizás pensamos que esta llegada con un solo impulso no es suficiente y que esta zona puede romper. Pero, independientemente de lo que estimemos que es una zona adecuada, para salir con una acción basada en el precio, lo que haremos será tomar nuestra operación, defenderla en el nivel que establecemos y después tomar beneficios ahí donde entendamos que debemos de tomarlos. Si es en esta zona, porque entendemos que esto es un soporte, pondremos nuestra orden de salida para tomar beneficios en este nivel. Si entendemos, por el contrario, que la zona correspondiente es esta, nuestra orden estará en este nivel. Y el tipo de información que nos está dando el mercado nos permite ir afinando si esta zona es válida o, por el contrario, esta es la zona válida. Es decir, si nosotros entramos en este punto, todo lo que hacemos es establecer una hipótesis. Analizando la acción del precio, vemos que cuando el precio llega a esta zona, cerca de la zona en donde hemos tenido una respuesta por parte del mercado, tenemos una vela que va en dirección contraria a nuestra dirección. Esta vela nos puede poner nerviosos. Y a continuación vemos otra vela que hace un mínimo, pero que cierra en contra de nuestra operación. Entonces, ¿qué hacemos? Esta es la zona buena. Si esta es la zona buena, simplemente podemos salir del mercado cancelando la operación. O podemos incorporar a este análisis la información que tenemos a nivel de volumen y ver que si esta es una zona de soporte, debería de haber una respuesta en forma de demanda del mercado a este nivel. Y esta respuesta no aparece, no hay una cantidad de volumen que nos haga pensar que aquí realmente ha aparecido demanda suficiente como para que desborde esa oferta y el precio vaya hacia arriba. Entonces quizás deseemos esperar esta acción del precio y mover nuestra orden de salida a una zona más probable, que es esta de aquí. Pero también podríamos pensar que esta zona podría romper. Entonces a lo mejor en vez de poner esta orden como orden limitada esperando esta acción del precio, podríamos poner esta orden a un nivel inferior y esperar qué es lo que hace el precio cuando se acerca a esta zona. Y si vemos que el precio se acerca a esta zona y en esta primera vela vemos un cierto cierre lejos de mínimos y la siguiente vela vemos un cierre lejos de mínimos con un volumen importante, el volumen más importante de la jornada, entonces aquí sí que podríamos desear mover ya la acción muy cerca del precio porque es menos probable que esta zona vaya a romperse y más probable que vaya a aguantar. Luego vemos que las tres formas de tomar beneficios tienen sus ventajas y sus inconvenientes. Y en nuestras manos está utilizar una forma u otra en función también de nuestras preferencias personales. Una forma de salir fija, cual la que hemos mencionado, es más cómoda desde el punto de vista psicológico. Simplemente establecemos el punto al que el precio tiene que llegar para que salgamos y nos olvidamos. Simplificar nuestra toma de decisiones en un entorno en donde podemos generar una cierta sensación de estrés es importante. Entonces, este tipo de operativa en la fase inicial de tu formación es altamente recomendable. Simplemente determinas cuál es el riesgo máximo, en nuestro caso son 10 ticks, y cuál es tu objetivo. Tu objetivo son 30 ticks. Pones tu orden automáticamente configurada con el gestor de órdenes y cuando el precio te sirve, simplemente esperas a que el precio llegue a este nivel. En este caso sales a donde tenemos esta cajetita. Claro, ¿cuál es la desventaja de este tipo de operación? Que justo cuando acabas de salir, el mercado te hubiese dado mucho más. Entonces puedes tener la sensación de que si bien has conseguido 30 ticks, has dejado encima de la mesa otros cuantos. La ventaja que tiene, pero es que simplifica tu proceso de decisión y como estás en un entorno en donde es fácil que sientas cierto estrés, este tipo de acción suele ser recomendable en la fase inicial de tu preparación. Por otro lado, si nosotros
utilizamos el trailing stop, en vez de una salida fija, seguimos la acción del precio y en vez de poner un objetivo, lo que hacemos es coger nuestra orden de salida y irla acercando a la acción del precio. Vemos, en este caso, que tenemos que decidir en qué distancia del precio la vamos a poner. Hay muchas formas de hacer esto. Hemos visto un par. Podríamos simplemente poner nuestro trailing stop a 10 ticks de la acción del precio, a 15 ticks de la acción del precio, e ir acercando manualmente la orden de manera que el mercado en su retroceso nos termine sacando. Si el mercado se mueve de forma tendencial, seguirlo con un trailing stop puede ser muy interesante. Pero si el mercado está en un movimiento de tipo rango, entonces poner nuestra orden de stop en el siguiente swing, pues puede ser poco provechoso. Si entramos en esta zona, por ejemplo, y ponemos el stop en el siguiente swing, bueno, pues en un mercado en tipo rango, en realidad saldríamos en esta zona de aquí, hubiésemos entrado quizás en este nivel y lo que estaríamos ganando sería poco en función de lo que el mercado ya nos dio. Luego tenemos que hacer también una elección sensata de la distancia a la que vamos a poner nuestra orden tipo trailing stop. Y finalmente, cuando salimos utilizando la propia acción del precio, tenemos que ser muy precisos y tenemos que tener confianza en nuestras habilidades para no elegir mal. Si somos tremendamente ambiciosos, quizás pensemos que en vez de salir en este nivel o en este nivel, podemos poner nuestra orden de salida 100 ticks más abajo. Y entonces cruzar los dedos y pensar que todo este movimiento de retroceso en realidad es un movimiento de corrección, el mercado se va a desplomar. Es muy fácil quedarse ciego y no ver la información que el mercado nos está dando cuando sentimos el calor del precio. Entonces, salir en función de la acción del precio nos obliga a ser muy precisos. Es un tipo de gestión que tiene la ventaja de que te va a permitir obtener una rentabilidad muy buena. Si tú has determinado bien el lugar en el que tomar beneficios y esta información preliminar la has ido ajustando e incorporando a la información en tiempo real que el mercado te está dando, entonces desde tu punto de entrada hasta tu punto de salida, en este caso, por ejemplo, estás aprovechando al máximo la distancia. Pero si te equivocas y pones tu salida en esta primera zona, pues entonces igualmente cuando el precio te toca, dejas mucho dinero dentro. Es decir, que la determinación del área es muy importante. También está implícito en este tipo de operativa basada en la acción del precio el que seas flexible a la hora de volverte a incorporar. Por ejemplo, tú podrías determinar efectivamente que esta zona es una zona de soporte. Y entonces poner aquí tu orden de salida, basada no en la distancia fija, sino en que entiendes que esto es una zona de soporte. Cuando la acción del precio efectivamente llega a esta zona y te saca, y tú ves que a continuación el mercado no es capaz de hacer nuevos máximos, a lo mejor aquí tenemos algo muy parecido a lo que habíamos tenido aquí. Es decir, la lectura de que es más probable en este punto que el mercado se mueva hacia abajo que se mueva hacia arriba. Entonces, nuevamente, tú podrías determinar que si el mercado te da una oportunidad de entrar en esta zona, defendiendo tu operación nuevamente por encima del máximo anterior, aquí puedes tener otra operación. Y entonces determinar, ahora sí, el punto de salida en el origen de esta vela HN. De esta manera, en una primera operación puedes salir en este nivel y puedes volver a entrar en una segunda operación que en este caso sí te daría este recorrido. Estos son solamente unos sencillos ejemplos. En cada situación los resultados son distintos. Luego, no es mejor un tipo de salida que otro, porque depende de tu nivel de habilidad, depende de tu nivel de confianza, depende de tu nivel de tolerancia al estrés. Es algo que debes aprender a personalizar. La indicación general, no obstante, es que al inicio de tu formación, hasta que consigas una cierta consistencia, determines un nivel fijo de salida que en caso de que sientas que el mercado está en
posibilidad de entrar en un recorrido tendencial, el trailing stop es una buena oportunidad para permanecer dentro de esta tendencia, pero ahí tienes que determinar cuál es la distancia a la que vas a gestionar tu salida. Si la pones demasiado cerca de la acción del precio, cualquier pequeño retroceso te va a sacar. Si la pones muy lejos de la acción del precio, pues entonces resulta que vas a dejar dinero encima de la mesa. O si determinas que vas a salir por la propia acción del precio, donde tienes que estar atento y incorporar la nueva información que en tiempo real va apareciendo, va sucediendo. Si esto es así, puedes ir eligiendo la mejor forma de salir, que será aquella que se ajusta más a tu propia comprensión del mercado y a tu propia habilidad. Otra reflexión es que cuando la operativa la hacemos con varios lotes, podemos utilizar una combinación de estas metodologías. Por ejemplo, podríamos tomar una primera operación con uno de los lotes a un objetivo fijo, ¿de acuerdo? Y dejar un segundo lote abierto y vivo y hacer la segunda salida en función de o bien la acción del precio o bien un trading stop. Es decir, entramos con, pongamos, 2 contratos en este nivel. El primero de los contratos lo sacamos a 30 ticks, lo que nos daría una primera salida con esta vela roja en esta zona, y entonces hemos asegurado 30 ticks o el número de ticks que estimemos para este primer contrato, y el segundo contrato, que lo mantenemos también desde el punto en el que hemos entrado, lo podemos ir gestionando o bien ajustando nuestro stop hasta que la acción del precio nos saque, o dejando nuestro stop en el punto original y determinando una salida en función de la acción del precio. Por ejemplo, por zona o, por ejemplo, por incorporación de esta lectura, en este caso del volumen o del cierre de la vela. ¿De acuerdo? De esta manera podemos garantizar, asegurar una cierta cantidad de ticks en la mitad de nuestras posiciones, o quizás en 1/3 de nuestras posiciones, o quizás en 2/3 de nuestras posiciones, y después seguir dentro de un posible movimiento tendencial para el resto de nuestras posiciones. Esto es más avanzado, pero llegará el momento en el que te plantearás este tipo de operativa. En la operativa con varios lotes, obviamente, si haces una salida escalonada, vas a tener que seguir tomando decisiones. La primera decisión será automática, pero la segunda decisión o bien será por la acción del precio o bien será por trading stop, y en estos casos tienes que decidir a qué distancia estará tu stop de la acción del precio o en qué zona tomarás una salida por acción del precio. Esto hace que tengas que estar muy presente e ir incorporando la información que el mercado te está dando. Es decir, esto es más complejo que una salida mecánica, pero obviamente la recompensa asociada puede ser una mayor cantidad de ticks. En tus manos está ir aprendiendo a utilizar estas distintas salidas e ir encontrando aquella combinación que se ajusta más a tus necesidades, habilidades, talentos y requisitos de tipo psicológico.